Señor Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio y a tu persona, y así como el tiempo que se están dedicando todas las personas que se están conectando a esta conferencia. Eh, lo que voy a tratar es hoy día de darles una visión bastante amplia en términos de lo que es la continuidad del negocio, y de manera particular voy a hablar sobre el tema de la ciberseguridad. Hoy día está tan, digamos, está en las noticias, es tendencia el tema de las estafas utilizando el medio tecnológico. Justo hoy en día a la mañana en un medio televisivo conversaba sobre este tema, porque se está utilizando el tema de la pandemia para desarrollar una serie de estafas usando medios tecnológicos. Así que muchas gracias nuevamente a la Cámara de Comercio por esta invitación, y solamente debo mencionar que yo soy parte del plantel de ESET a nivel global, trabajo aquí como gerente general en ESET Perú. Somos una empresa europea y por tanto obedecemos a una serie de estándares, particularmente en lo que respecta a la gestión sustentable. Este tipo de trabajo que hago yo está comprendido dentro de lo que es mi compromiso con la sociedad. Más allá del negocio, está en que nuestra misión como ejecutivos, como personas que trabajamos para ESET, es ser útil a la comunidad. Y eso es lo que pretendo con esta charla, tratar de llevarles mi experiencia, mis conocimientos, de manera que ojalá les sea útil para el desarrollo de sus vidas y su negocio. Sin duda estamos viviendo tiempos distintos. Estas imágenes solamente expresan lo que nos está tocando vivir. No menos curioso y gracioso es el tema de la compra desbocada de papel higiénico en los primeros días de la cuarentena, cosa que causó gracia a nivel global. Fue increíble, nunca había visto nada por el estilo, pero todo eso nos refleja algo que es básicamente que estamos pasando un periodo de crisis, algo nuevo, algo inusual, pero que es una crisis. Esta pandemia, causada por este virus nuevo, desconocido, que es el coronavirus, no solamente está impactando en la salud de las personas, sino también en la salud de los negocios. Esta crisis nos obliga a pensar también en cómo vamos a asegurar la continuidad de nuestro negocio. Las personas están muy preocupadas, muchos empresarios que iniciaron negocios de servicios, llámese restaurantes, entretenimiento, están muy preocupados y tratando de darle una salida a esta situación. De los que, digamos, estábamos en plataformas digitales, nos ha sido mucho más fácil, digamos, asegurar la continuidad de negocio, pero al mismo tiempo también nos obliga a pensar en algunas cosas que nos comienza a quedar como lección de esta situación. ¿Cómo estamos enfrentando esta situación de crisis? ¿Teníamos un plan? ¿O simplemente, como buenos peruanos, estamos reaccionando? Porque no puedo evitar decir que el Perú es un país reactivo. No somos ni prevedores ni planificadores por naturaleza. Estamos siempre un poco esperando reaccionar. No niego que somos muy creativos y muy audaces para salir de situaciones difíciles como esta. Pero, al mismo tiempo, esta situación no planificada, esta situación no estructurada, nos lleva no solamente a que los procesos de adaptación sean largos, sino que además sean muy costosos. La gente ha salido, digamos, de manera rápida. Por ejemplo, el caso que tocaba hoy día en la mañana, una señora que decidió emprender un negocio sobre lo que es productos sanitarios, máscaras, termómetros infrarrojos, y ha sido estafada por no tener ciertos cuidados o protocolos en el momento de hacer los negocios. Entonces, a ella le está costando el capital de su vida, el no tener un plan o no tener una estructura lógica que le permita enfrentar una situación nueva, una situación compleja. Y al mismo tiempo, también, cuando hemos estado resolviendo esta crisis, no siempre se ha contemplado el tema de la seguridad de la información, es decir, cómo hago que los datos estén de modo privado, estén seguros, que la integridad, es decir, que nadie pueda modificar los datos de mi negocio,
y que la información esté disponible. Eso creo que muy pocos lo han considerado dentro de su plan de adaptación o adecuación a esta crisis. Hay una norma para lo que les gusta trabajar bajo estas normas, que no son muchos, pero que lo menciono por una razón. Este estándar ISO es el estándar, el 22301, es el estándar que se refiere a todo lo que es el sistema de gestión para la continuidad del negocio. Es un estándar certificable, auditable, pero no es obligatorio. Menciono este estándar porque cada día las empresas, las transnacionales e incluso las más grandes localmente, ya lo están pidiendo, porque como comprenderán, si un proveedor no tiene un protocolo que le permita, digamos, bajo una situación de crisis, continuar operando, pone en riesgo la operación del otro. Es decir, hay un corte en la cadena de abastecimiento, en la cadena de funcionamiento de un negocio más complejo. Entonces, este estándar está comenzando a solicitarse y se está poniendo en medio de negociaciones para trabajar como contratista de diferentes empresas que ya se están adelantando y a evitar que cualquier crisis pueda hacer colapsar el negocio. No voy a concentrarme necesariamente en la metodología planteada por los estándares ISO, pero en resumen, digamos, es un proceso cíclico donde además de la planificación, la acción, la verificación, son los elementos, digamos, macro de todo este sistema de gestión de la continuidad del negocio. No me voy a concentrar en eso, sino por el contrario, voy a darles una visión más práctica, más aterrizada de cómo podemos implementar nuestro plan de continuidad del negocio. Para esto lo que debemos empezar es identificando y ordenar las amenazas, los riesgos. Estoy hablando en términos generales. La manera de implementar este sistema es hacerlo primero de modo general y luego ir particularizando. Yo les voy a dar una visión primero general y luego, tal como está prevista esta charla, entrar en particular sobre los aspectos de la ciberseguridad. Para ello, debo preparar una lista de todas las amenazas probables. No me puedo copiar la lista de otra empresa, porque las empresas primeramente tienen diferentes ubicaciones geográficas. Una lista o un protocolo de una empresa en Europa, en términos de riesgos, no va a ser lo mismo que una empresa que estamos aquí en Perú. Porque, por ejemplo, en Lima tenemos riesgos de tipo climático, ¿no? El tema de lo que es los terremotos, la lluvia, la brisa misma es un riesgo de deterioro de materiales. Entonces, hay una serie de amenazas, la delincuencia común, la falla de energía. Podemos implementar una lista enorme de riesgos potenciales que pueden afectar nuestra operación. Para ello también es importante que para elaborar esta lista se reúna con todas las personas de su empresa. Esto tiene que ser multidisciplinario. Cada área tiene una visión distinta de lo que puede significar un riesgo para la parte que le toca a cada quien. Es importante que esa reunión sea, digamos, lo más amplia posible. Como les dije al principio, hay que hacerlo muy general. Primero lo general, tener en cuenta todo. Y al mismo tiempo, una vez que se tiene confeccionada esta lista, ya comenzar a medir en términos de prioridad. ¿Qué es más importante en términos de impacto? ¿Qué riesgo podría impactar severamente en mi negocio? Creo, y les digo, estuve investigando, por ejemplo, el World Economic Forum, que publica todos los años un documento que es el documento sobre el reporte, le llaman The Global Risk Report. En todo el reporte no veo nada relacionado con el tema de la bioseguridad. No veo nada con relación a una pandemia. No estaba mapeado en este reporte este riesgo que hoy día estamos viviendo y lo estamos padeciendo. Pero sí, por ejemplo, en términos de lo que es la ciberseguridad, este reporte indica que, por ejemplo, todos los encuestados, casi el 100%, está convencido que los ataques relacionados a la privacidad, al robo de dinero usando medio tecnológico, se van a incrementar de manera sustancial en este año y en los que están por venir. Así que, el impacto. ¿Cómo analizo el impacto? Aquí hay una fórmula muy simple que les quiero compartir.
Para empezar, hay que determinar, ya en base a este listado, cuáles son los eventos que pueden impactar directamente en la supervivencia de mi negocio. Si no tengo fluido eléctrico, si el servidor se malogra, si el aire acondicionado donde tengo mis servidores en la oficina falla, ¿Me escuchan? si finalmente hay un terremoto y colapsa, digamos, mi oficina, se cae todo el edificio, entonces, ¿qué elementos pueden poner en colapso absoluto mi negocio? O sea, es decir, dejo de funcionar. Hay que evaluar, determinar cuáles son los elementos claves para la supervivencia. Inclusive, ¿qué pasa si se muere el gerente? ¿Qué pasa se muere el que tiene la firma? Etcétera, etcétera, ¿no? Y además debemos determinar en ese listado cuántos días podemos sobrevivir o supervivir sin ese servicio, sin ese proceso, sin ese recurso. Es importante esto porque al mismo tiempo, luego en esa misma tabla, vamos a elaborar el orden de impacto. Es decir, por cada evento voy a hacer una evaluación que, digamos, basada en la experiencia, se evalúa de 1 al 4. El 1 es el que tiene el mayor impacto y el 4 es el de menor impacto, que prácticamente no genera mayor compromiso de la operación en términos de riesgo. ¿Para qué? Para que finalmente ahí sale el listado de funciones críticas. Y ese listado va a estar ordenado de menor a mayor. Es decir, las primeras van a ser justamente esas acciones, esos procesos de los cuales solamente pueda vivir un día. O sea, no puedo sobrevivir si ese servicio no está habilitado. Entonces, una vez que ya tengo este análisis de impacto, ahí comienzo a crear mi plan de respuesta en relación a cada evento en base a la prioridad y a la función crítica que tiene ese servicio para la recuperación. Cada proceso, cada evento de impacto requiere pues que se haga una serie de... es un protocolo. Hay que armar un protocolo definiendo quién va a hacer qué en términos de recuperación en cuestión de funciones críticas. Por ejemplo, falló el servidor. ¿Quién tiene que ir a la hora que, por ejemplo, hemos estado en cuarentena y no nos podíamos mover? ¿Quién es la persona que tenía que tener el permiso para acercarse a la infraestructura y levantar el servidor? Se malogró el aire acondicionado. ¿Quién tiene que...? Y todo tiene que haber un directorio, tiene que haber un protocolo. Eso no podría, digamos, hacerse de manera espontánea porque se tiene que también tener claro quién es el que puede, con la responsabilidad adecuada, hacerlo. Y sin duda tiene que haber una voz que dirija todo este plan. Tiene que haber un plan de comunicaciones donde obviamente el líder tiene que ser el gerente. Y de esta manera, así comunicar en secuencia todos los planes de recuperación y establecer también los niveles de responsabilidad. ¿Quién hace qué y quién digamos, da cuenta a quién? Es muy importante que tengamos a mano, por ejemplo, en el caso que hablaba en la mañana, en la televisión, sobre si estoy haciendo negocios con una nueva empresa, alguien que no conozco, yo debo tener de alguna manera un protocolo, ¿no? Un protocolo en cuanto a, debo saber si voy a hacer una transferencia de $40,000, asegurarme que la cuenta, por ejemplo, es de quien dice ser. Es decir, si estoy transando con una empresa que aparentemente es reconocida, importante en el medio, no está de más que cuando me den el número de cuenta, hable con mi sectorista y le pregunte si esa cuenta corresponde a la razón social de la compañía. Si no es, obviamente ya debería generar una desconfianza. Pero eso de alguna manera tiene que tener un protocolo, un proceso lógico, si no escrito, en mi cabeza para saber cómo actuar frente a una situación inesperada, una situación de riesgo, como puede ser tratar con una nueva empresa a alguien que no ha hecho ningún negocio previamente. Tengo que tener de todas maneras protocolos, estructuras, a quién llamo primero, a quién llamo después, etcétera. Lo otro que manda, digamos, la experiencia es la prueba continua de este plan. Por eso eso es un ciclo. El manejo de la continuidad, la gestión de la continuidad del negocio es un proceso cíclico. Todos los años, como mínimo, debo probar mi plan una vez, por lo menos, para, uno, adaptarme a los cambios de la empresa. Toda empresa cambia de estructura, de organización. Entonces, tenemos que adaptar este plan
a los cambios de la misma empresa y también al probarlo nos vamos a dar cuenta que algo no estaba adecuadamente estructurado y así podamos corregirlo. De esta manera, finalmente cerramos pues así el circuito en términos de que se hace un circuito virtuoso, que cada año, si lo probamos por lo menos una vez, nos vamos a dar cuenta cómo mejorarlo, cómo corregir, cómo adaptarlo a las necesidades de la empresa. Estoy hablando, como les dije, de modo general. Es lo que deberíamos hacer en términos generales. Y ahora empieza pues el tema de las particularidades. Para referirme a un caso práctico, esta pandemia nos ha generado un nivel de riesgo que tampoco seguramente no ha estado escrito en ningún plan, que es el que tenemos ahora los empleados de la empresa trabajando desde sus casas. En sí mismo, en términos de la seguridad de la información, esto sí representa un riesgo. Porque aquí les quiero hablar sobre una terminología que probablemente no les sea familiar a muchos, que es las vulnerabilidades de los dispositivos IoT, el Internet de las Cosas. Suena a muy novedoso, pero la mayoría, sin conocer el término, probablemente ya esté en su casa utilizando este tipo de dispositivo. Su televisor inteligente, el Smart TV, con el que usted ve películas a través de una marca conocida, porque ahora hay varias marcas de películas, o sea, de servicios de streaming, como le llaman. Estos dispositivos que se conectan a Internet son lo que se llaman dispositivos IoT. Son prácticamente una computadora conectada a Internet a través de su router. El router mismo, este aparatito que le da la empresa de telefonía, es un dispositivo IoT. Y así cada dispositivo que se conecte en su casa a Internet, como por ejemplo la tablet que tiene su hijito, la cámara IP con la que usted tiene seguridad en su casa, y así si compró otros dispositivos como el control de luz, etcétera, ¿no? El control de temperatura para otros que estén conectados a Internet, porque hoy día hasta la refrigeradora, la lavadora se conectan a Internet y estos se convierten en dispositivos IoT. Pero son vulnerables y en exceso. Como lo dice esta consultora muy famosa a nivel mundial, ¿no? Que estos dispositivos IoT que están en las casas, por eso habla del consumer, han hecho que se expanda la superficie de ataque y que cada uno de estos dispositivos pueden ser explotados, pueden tener una vulnerabilidad, alguna falla intrínseca del producto que puede ser explotada por un cibercriminal. Y esto en poner en riesgo la información, en este caso no solo de la familia, donde está este ecosistema digital, sino ahora de la empresa, porque he llevado la empresa a la casa de mis trabajadores. Rápidamente les quiero contar un caso. Esta vulnerabilidad conocida como el KR00K, que fue encontrada en este tipo de dispositivos de la marca que aparece en el microcircuito, ha generado un problema en dispositivos como routers, teléfonos celulares, computadoras que usan esta tecnología de comunicaciones para comunicarse a través del Wi-Fi, permitiendo que los cibercriminales usen esta vulnerabilidad para ponerse en el medio de las comunicaciones y sacar información privada de quien está haciendo uso del sistema Wi-Fi, en este caso, en su casa. Más de 1 billón de dispositivos han sido comprometidos, algunos todavía en circulación. Los que más rápido se han podido recuperar de esta falla han sido los dispositivos como los celulares, que con actualizaciones de software han podido, o computadoras y algunos routers actualizables han podido salvar esta situación. Pero hay otros que todavía siguen teniendo la vulnerabilidad, que es explotada, que es utilizada por los cibercriminales para interferir la información. Entonces, finalmente, como les dije, la familia se expone a una serie de riesgos, desde los ataques usando software malicioso, troyanos, phishing, etc. Lo hemos visto en las últimas semanas, hemos estado plagados y seguimos con las estafas digitales, con páginas falsas. Esta es una página falsa del Banco de Crédito del Perú. Esto no corresponde a la página original, es una página
que estaban usando los cibercriminales para robarte. ¿Cómo llegabas a ella? A través de un enlace que te enviaban por WhatsApp, diciéndote si quieres saber si tienes el bono, si vas a recibir o si calificas para recibir tu dinero de la AFP. Cualquier disculpa de interés simplemente era el enlace para decir consulta aquí, y si eras cliente obviamente ingresabas tus datos, tus credenciales a una página falsa. Todos los bancos prácticamente han estado comprometidos y también los comercios, los retailers, han sido utilizados, han suplantado, han usado su nombre o sus marcas para enviar enlaces que llevan a páginas falsas de bancos o de los mismos establecimientos con la intención de robar información y utilizar después esta para robar dinero. No se olviden, los cibercriminales lo único que quieren es dinero y van a buscar la manera que les sea posible para encontrar la forma de lucrar de su hazaña de haber interferido, interrumpido su dispositivo, su ecosistema digital. Los cibercriminales más astutos conviven con usted mucho tiempo buscando la manera de cómo hacer más rentable esta operación. Como se dicen a veces, el último a enterarse es el dueño de la infraestructura en que había un cibercriminal en medio de su ecosistema digital. Esto, de alguna manera, resumidamente, plantea un riesgo. Plantea un riesgo que lo que nos puede conllevar, como en el caso de la señora que estaba empezando su negocio, a perder todo su capital. $40,000 que los perdió simplemente por no haber contemplado, no tener un protocolo en cómo tratar, cómo hacer una transacción con una empresa nueva. Seguir unos pasos lógicos que le permitan asegurar no perder su dinero. El teletrabajo, que se está utilizando como una solución para continuar con el negocio, como ya les dije, plantea un negocio y para las empresas que ya tenían una inversión, porque algunos ya medianos empresarios, grandes empresarios, ya comenzaron o ya tienen inversiones en lo que es en la infraestructura en sus locales. Seguramente alguno de ustedes, mediano empresario o perteneciendo a una institución más grande, sabe y conoce que su entidad ha invertido una serie de infraestructura tecnológica, por ejemplo, todas las herramientas de seguridad perimetral, los firewalls, las redes que han contratado consultoras para segmentarlas, de tal manera que no pueda haber, digamos, acceso a información de áreas que no les compete. Entonces, dentro de la organización hay una serie de inversiones que permite, digamos, que la información que está alojada en los servidores, ya sea dentro de su infraestructura local o a través de la nube, pero que solamente tengan acceso a algunas personas. Pero eso estaba muy bien desarrollado dentro de ese perímetro, dentro de lo que la oficina. Pero una vez que se salieron de la oficina, nos pusieron en riesgo. Esta imagen nos habla muy claramente de que los cibercriminales solo necesitan un solo punto para entrar en su infraestructura, mientras nosotros, los que nos tenemos que cuidar de ellos, necesitamos cubrir todas las bases. O sea, fíjense la desproporción. El cibercriminal la tiene más fácil. Nosotros la tenemos mucho más difícil porque tenemos que contemplar todas las posibilidades. Por eso cuando les decía el plan general y luego la particularidad, fíjense el nivel de detalle que yo tengo que entrar a asegurar todo. Cualquier elemento que pueda poner en riesgo mi organización tiene que ser considerado. Por ejemplo, en términos, hablemos de infraestructura, de seguridad física. Normalmente usamos los que tenemos, trabajamos en edificios corporativos, usamos tarjetas de control de acceso que nos permitan ingresar al edificio. No sé si sabían, pero hay equipos que simplemente acercándolo y digamos de manera sigilosa al photocheck del empleado, puede robar esa data y clonar la tarjeta para hacerse una para entrar de manera maliciosa a la compañía, ¿no? O sea, robar identidad. Entonces, por eso se recomienda que el photocheck no se esté exhibiendo, primeramente para que no sepan de qué empresa es, y luego que el cibercriminal no sepa que usted tiene una tarjeta de proximidad. Hoy en día, también las tarjetas bancarias, las que se llaman las contactless, también pueden ser replicadas. Por eso los bancos toman la seguridad de que solamente se hagan pequeñas transacciones con esas tarjetas. De ser posible, cómprense un bloqueador
de tal manera que usen en la billetera y que no pueda ser leída usando un aparato externo que puede usar un cibercriminal para robarle información. La cantidad de posibilidades es infinita y cada día es más sofisticada, y si se los menciono es para que un poco se adelanten. Y esto que todavía no estamos viviendo, la nueva era de los ciberataques. Si ya ustedes han presenciado los fake news, donde se elaboran videos que aparentemente fueran hechos por personas reconocidas, pero simplemente es una suplantación muy bien lograda en términos de elaboración digital, esto también ya se está haciendo a nivel de voz. Imagínese que su jefe, si usted trabaja en el área de finanzas, lo llama y le dice o le deja un mensaje de voz diciéndole que haga tal transacción, y usted reconoce la voz de su jefe, pero puede ser que no sea la voz de su jefe, sino sea una suplantación digital muy bien elaborada. Por eso es ahí donde ya empiezan otro nivel de riesgos y otros protocolos en términos de conocer perfectamente la semántica, el tipo, cómo estructura su jefe las palabras, y siempre ante cualquier elemento que por el horario, por la oportunidad, por la forma como normalmente hacen este tipo de trabajo, sale de lo normal, bueno, dudar, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer es dudar y utilizar algún medio que verifique si finalmente es la persona correcta a la que le está dando la instrucción. Se los menciono para insistir sobre esta gráfica. Los atacantes la tienen fácil. Son múltiples posibilidades que ellos pueden utilizar para, y solamente necesitan pescar una. Suficiente, una para entrar. Grandes organizaciones han caído por un USB. Un USB, por ejemplo, dejado de manera, digamos, graciosa en el parqueo, inclusive un USB bañado en oro, para que un ejecutivo de alto rango de una compañía lo agarre, por curioso, se lo lleve y lo coloque en su computadora, por curiosidad, y esta computadora no tiene un control del USB, y a través de ello inyectaron un software que terminó perjudicando a la empresa para la cual trabaja. Entonces, es ahí donde vemos pues una serie de vulnerabilidades, una serie de amenazas que son por eso, las contraseñas débiles. ¿Cuántas veces habrán visto a funcionarios de las empresas colocar las contraseñas de acceso a los sistemas críticos de la compañía en un POSIT pegado en la pantalla de su computadora? ¿No? ¿Cuántas empresas se puede saber que no tienen, digamos, ninguna solución de seguridad? Y así pues hay una serie de elementos que son las vulnerabilidades que están disponibles. Si ya en la compañía hay riesgos, fuera de ella, imagínense, todo esto se multiplica, porque además, ya en la casa, ¿quién controla todo esto? En Latinoamérica, el Perú es el líder, o uno de los líderes. Los códigos maliciosos son una de las mayores preocupaciones. El Perú sigue siendo uno de los países donde más ataques hay. Y estamos preocupados por eso. En la última encuesta que se hizo, el 58% de las empresas encuestadas están preocupadas por que les roben información. El 61% preocupadísimas también porque hay un acceso indebido a sus sistemas. El 57% sigue preocupado de los virus, el código malicioso. Muchos hablan de que simplemente, por ejemplo, hay algunos que dicen que nunca tuvieron ningún incidente. Pero en realidad, por ejemplo, en términos de acceso a información, el 20% de las compañías sí tuvo un problema de acceso. El 51% tuvo problemas de infección de un malware. El 17% sufrió secuestro de esa información pidiéndoles dinero a cambio de devolver la información. Y el 5% se dio cuenta que habían explotado vulnerabilidades. Yo les puedo mencionar que esto solamente refleja una pequeña parte de lo que realmente ocurre en la realidad. Pero a pesar, digamos, de todas estas preocupaciones, al final, digamos, solamente un pequeño porcentaje utiliza, digamos, herramientas sofisticadas para proteger sus datos. No protegen lo que es sus servidores de correo, ni tampoco tienen herramientas de prevención de intrusiones, o menos, pues, usan tecnología para cifrar su información, es decir, que en caso que alguien se lleve la información, esta no sea legible para el cibercriminal. Y tampoco no tienen elementos que les permita, digamos,
autenticar quien ingresa a su sistema sea realmente quien dice ser. Obviamente hay gente que no hace absolutamente nada. Tampoco no tienen ningún plan, es decir, no tienen una política de seguridad. La mitad, o sea, mitad no hay, y eso son encuestas de mediana para arriba, de empresas medianas para arriba. Y obviamente el 29% no aplica ningún medio de gestión. Ahora, uno de los temas aquí en Perú en particular es el tema del presupuesto. La gente dice que si tuviera un poco más de recursos, lo utilizaría para hacer auditorías, soluciones de backup o capacitaciones. Lo que no podemos olvidar, que hoy día el recurso más importante que tenemos los negocios son los datos. The Economist justamente mencionaba esto, de que el recurso más valioso del mundo es los datos. Hace 2 años atrás, en el evento mundial de tecnología, que se llama el Consumer Electronics Show en Las Vegas, Intel, esta compañía fabricante de procesadores, la más grande del mundo, en sendos letreros en todas Las Vegas decía, los datos son el nuevo petróleo, el nuevo combustible. The data is the new fuel. Los datos son muy importantes, y son muy importantes, pero están sujetos a riesgos, ¿no? A que puedan ser intervenidos, puedan ser víctima de espionaje, que ingresen a nuestros sistemas, etc. Entonces, ¿cómo puedo, de alguna manera, asegurar los datos? Primero, debo clasificarlos. Debo determinar qué información es más sensible, qué información es crítica para el funcionamiento de mi negocio, y así implementar un control. Para los que son dueños de empresa o son gestores en alguna compañía, tienen una idea o tienen un inventario de qué tipo de bases, qué tipo de recursos de información tiene la empresa y quién los tiene, quién tiene acceso, dónde está esa información. Es uno de los grandes problemas que tenemos las empresas peruanas. Tenemos mucha información y esa está dispersa y muchas veces lejos de nuestro control. O lo que es peor, no tomamos conciencia del verdadero valor de la información. Alguna vez me tocó conversar con algún gestor en una entidad educativa muy grande en este país, en la cual solamente pedía asegurar la información de lo que tienen ellos en sus servidores, pero haciendo la indagación y el trabajo prospectivo que normalmente hacemos en este tipo de negocio, haciendo las consultas pertinentes, nos dimos cuenta que el mayor valor de su información estaba contenido en las computadoras portátiles que tenían sus investigadores, es decir, los maestros que hacían trabajo de investigación, toda su información la tenían en su computadora. Y le preguntamos al gestor, y bueno, pero si aquí está el mayor valor, el mayor patrimonio, por lo cual ustedes pagan ingentes cantidades de dinero para desarrollar estas investigaciones, y toda esa data está en las computadoras de los docentes, ¿por qué no aseguramos esta data? Y la respuesta fue bastante curiosa. Eso es responsabilidad del docente. O sea, el desenmarcarse del negocio y no entender exactamente el propósito hace que se tomen ese tipo de decisiones. Entonces, debemos determinar exactamente cuál es la información valiosa, cuál es el propósito de nuestro negocio, qué hace que nuestro negocio gire. Y así comenzar a implementar algún tipo de control. No solamente en términos hoy en día del valor que representa la data en relación a nuestro negocio, sino también de las contingencias económicas que el no manejar adecuadamente esa base de información puede traernos. Hoy en día, la ley de protección de datos personales, digamos, exige no solamente que uno registre los datos personales, es decir, esas bases de datos que contienen datos personales, el nombre de una persona, el DNI, esos dos datos ya la hacen, digamos, la convierten en información que se llama dato personal. Y si además esto tiene con alguna característica o rasgo, por ejemplo, biológico, enfermedades o temas religiosos, y almacena otro tipo de información, se convierte en información sensible. La ley protege esa data y por eso obliga a que uno registre esa base, es decir, envíe la estructura, no envía los datos, simplemente le dice, señor Ministerio de Justicia, otórgueme el permiso para manejar esta estructura de datos. Voy a almacenar estos datos de este tipo en esta estructura. Entonces el ministerio emite una resolución diciendo, sí, lo autorizo y listo, usted está autorizado. Lo que va a ocurrir una vez que obtiene la autorización, después vendrá una auditoría o supervisión para ver si usted tiene adecuadamente implementados los controles. Es decir, cómo va a asegurar que esa información no termine en manos inadecuadas, porque además
el dato personal protegido por ley le da facultades al propietario del dato a que usted, no, por ejemplo, si él no le autoriza, no puede compartirlo con terceros y solamente podrá ser utilizado el dato para los fines que fue previsto originalmente en el contrato que se celebra en el momento que el dato personal es captado, porque todo dato personal tiene que tener un formulario de acuerdo a las características exigibles por la ley, de tal manera que le den pleno control al propietario de ese dato sobre él mismo. Luego de que he determinado cómo están mis activos de información, debo también controlar su acceso. O sea, ¿quién debe tener acceso? ¿Qué persona? ¿Qué funcionario? ¿Quién tiene la potestad de...? No puedo abrir las bases de datos a todo el mundo. Y finalmente, ¿qué medios voy a utilizar para controlar el acceso? Que es una de las cosas más complicadas. No basta solamente el tema de un password, un nombre de usuario y una contraseña. Muchas veces, como ya he mencionado, muchas veces ese nombre de usuario, esa contraseña, son escritas en un POSIT pegado al costado de la pantalla. Cualquiera hoy día que tiene un celular le saca una foto y ya tiene la clave para accesar a algún sistema de alguna compañía. Por eso hoy en día necesitamos ya involucrar tecnología más avanzada, lo que se llama los múltiples factores de autenticación, para que no haya la posibilidad de que alguien pueda penetrar o accesar a los datos indebidamente. Por cierto, les puedo mencionar que en las últimas semanas ha comenzado a haber una explotación, aparentemente una vulnerabilidad en Facebook. No tengo la confirmación en términos de si es una vulnerabilidad o es un truco que están usando los cibercriminales, pero se ha detectado una gran cantidad de cuentas suplantadas de Facebook, por lo cual recomiendo activen en su sección de seguridad de Facebook el doble factor de autenticación. Es decir, si alguien en un dispositivo diferente al cual usted se conecta a Facebook intenta cargar su usuario, automáticamente le llega solo a usted, porque usted ha dado un número telefónico, una clave de confirmación y la cual obviamente no va a acceder el delincuente. Y usted va a estar advertido que alguien está intentando entrar a su cuenta que no es usted. Entonces, yo sugiero para todos sus servicios, sea WhatsApp, Facebook y todos los servicios que tengan la posibilidad de tener un segundo factor de autenticación, que puede ser un dato, un código enviado a través de un mensaje de texto, esto lo hace sumamente seguro. También deberíamos implementar eso para los sistemas de nuestras empresas, de tal manera que cuando entre el usuario, no solamente use su identificación y su password, sino que además le llegue a un dispositivo que él solamente tiene, como su celular, un código de verificación que le permita accesar. Yo siempre recomiendo que las empresas, y eso hubiera sido ideal si hubiera estado planificado, le entreguen un equipo de propiedad de la empresa al trabajador para que se vaya a la casa a trabajar con él, porque ese equipo podríamos haber tomado las precauciones de tener todos los elementos de seguridad para que no haya ningún tipo de posibilidad de que tengan acceso indebido a mis datos. Y finalmente, también tengo que tener el respaldo de la información, es decir, una copia. Acá es un tema tecnológico bien complejo, ya que el empleado está en la casa. ¿Cómo hago para tener una copia de todo lo que él está haciendo en la casa? Ahí hay que implementar pues, sistemas que nos permitan, digamos, instalar un agente y ese agente reporte, primero tener la copia completa y luego las copias incrementales de todo lo que ha venido trabajando el trabajador, que en caso, digamos, de algún incidente, esta información no se pierda. No solamente el backup, porque el backup me genera una copia de la información como medida de precaución y ante ese riesgo de que esta información sea borrada, sustraída, pero en este caso, si es sustraída, obviamente si se roban la computadora de mi empleado en su casa, entran delincuentes a la casa y se llevan la computadora, si esta información no está cifrada, no está, digamos, oculta para los delincuentes, voy a tener problemas de privacidad. Entonces, para eso se recomienda usar lo que se llaman sistema de encriptación de información, de tal manera que si el delincuente, un delincuente común, se lleva la computadora, los datos no le van a ser visibles de ningún modo. Normalmente los delincuentes, digamos, la clave de que tiene la computadora se rompe muy fácil en el sentido de le sacan el disco duro, lo instalan en otra computadora y ahí tienen acceso a los datos. Pero si el disco duro está encriptado, el delincuente no va a poder ver la información. Del mismo modo, cuando le roban el celular,
deben tener un backup, pero al mismo tiempo también cifrado los datos. Los celulares permiten también cifrar datos, particularmente aquellos que tienen memorias externas, es decir, a través de una micro SD, graban información ahí, entren al modo de seguridad de su celular y encripten los datos de la memoria auxiliar, de tal manera que si alguien saca esa memoria, no puede leer esa información porque solamente la puede leer su equipo. Esto es importante. Entonces, no solamente la copia, que la tienen en la nube, sino también el cifrado de la información que evita que la información sea leída. No se olviden, el control de acceso, el doble factor o los múltiples factores de autenticación son importantes y no caer en trampas. Por ejemplo, es conocido que los teléfonos iPhone son muy seguros en términos de cuando se los roban y es muy rápido recuperar la información. Le robaron el dispositivo, usted compra uno nuevo y automáticamente restaura toda la información que esté en la nube, porque son dispositivos totalmente nube, y usted sigue operando. Todos sus contactos, todos sus correos, todas sus aplicaciones estarán otra vez con usted. Pero cibercriminales son muy astutos. Intentan, digamos, primeramente le sacan el SIM a su celular, usan otro celular y tratan de levantar servicios como Facebook o WhatsApp, tratando de que alguien les dé información que está buscando el celular y a esa persona le comienzan a llegar mensajes como diciendo, ya recuperé tu celular, ingresa aquí, o Apple, recuperé el celular, ingrese aquí, y lo único que hacen es mandarle una página falsa digamos, del sitio, de la plataforma de Apple, el iCloud, y que no es iCloud, y lo que trata de pedirle la contraseña, sus credenciales. Si usted lamentablemente cae en esa trampa, le da el valor más preciado de un iPhone, que es justamente su credencial al iCloud, y en ese momento usted perdió no solamente el celular, sino todos los datos y puede comprometer su seguridad de manera muy fuerte. Entonces, en términos de las recomendaciones concretas para lo que es ya el teletrabajo seguro, primero hay que el dispositivo, esa computadora, como yo sugiero, siempre sea proveída por la empresa, pero en caso de no ser así, debemos asegurarnos de que el software, por ejemplo, del dispositivo, sea una tablet, sea un celular, sea una computadora, esté completamente actualizado. El sistema operativo, por ejemplo, Windows, tiene que estar actualizado. Tiene que ser original. Todo el software que esté en esa computadora tiene que ser original. No podemos correr el riesgo de tener instalaciones de software de dudosa procedencia. Porque finalmente se ha encontrado que utilizando aplicaciones de marcas conocidas, inclusive de sistemas de seguridad, y hay una marca muy popular que se ha utilizado para un ataque a celulares, se regalaba o se vendía a muy bajo precio, y al instalarla, lo único que estaba instalándole un programa malicioso que estaba comenzando a espiar su información. Entonces, software operativo, el sistema operativo actualizado, original, el software de aplicaciones, por ejemplo, la plataforma de Ofimática, original y actualizada, software antivirus, original, actualizado y con password. Esto es importante. Muchas personas que tienen antivirus no le ponen password al modo de administración. Esto es una tarea que si no la puede hacer, llame a su soporte de TI, al soporte de la parte de tecnología de la compañía o al fabricante y dígale cómo hago para colocarle un password a mi software de antivirus. Porque se ha encontrado que a veces las personas se descuidan, un cibercriminal entra, logra penetrar la seguridad de la computadora y lo primero que hace es desactivar el antivirus. ¿Y cómo lo hace? Así como ustedes usan a veces el escritorio remoto para manejar a distancia la computadora, penetra la computadora, entra al modo del antivirus y lo desinstala, y con el cual ha perdido usted toda la seguridad que tenía ese dispositivo. Así que póngale password para que nadie pueda desactivar el antivirus de su computadora. Y como lo dije antes, control de USB. Eviten colocar el USB sin que tenga un dispositivo o un sistema que lo controle, que vea si finalmente ese dispositivo tiene algo malicioso en sí. Lo menciono porque en las últimas semanas ha corrido un software malicioso utilizando muchísimo los USB. Ya están casi de salida, muy pocas personas usan USB, pero los cibercriminales siempre se le ingenian para difundir, desplegar o desperdigar software malicioso usando esta tecnología. Luego pasamos a la conexión. El Wi-Fi tiene que ser seguro, pero ¿cómo me aseguro de que realmente sea así? Si voy a usar una conexión
que no es mi conexión, que estoy compartiéndola a mi vecino, y es más, sin autorización, eso no es buena idea. O compartiendo una señal pública en un café, es muy riesgoso. Y si así quiere asumir riesgos, por ejemplo, de conectarse a través de una red pública, de preferencia trate de usar una VPN. Suena chino, suena muy tecnológico, pero usar una VPN es más fácil de lo que se puede imaginar. Muchas de las compañías que ya compraron, digamos, dispositivos de seguridad perimetral, estos mismos ya traen el software para armar lo que se llama una conexión cifrada, es decir, usted se conecta del punto A al punto B de manera segura, de manera cifrada, que a pesar de que alguien pueda estar en el medio, ese alguien en el medio no pueda leer o no pueda interpretar qué información usted está enviando de un punto a otro. Eso es lo único que hacen las VPN, cifran información. No debo olvidar de que deben usar passwords fuertes, password de 13 dígitos con una mezcla de mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números, de tal manera que se le haga más difícil al software, si es que no tiene validación, pueda un robotcito ubicar el password de su acceso, particularmente de su router. Cambie el password que tiene de fábrica el router, porque está publicado. Hay páginas en internet que publican y están descritos ahí los passwords de acceso en modo administrativo de sus routers. Así que cámbienlo, pónganlo un password fuerte. Y como les dije, las aplicaciones que les sean posible, instalen un múltiple factor de autenticación. Así que, y luego controlen todo el ecosistema, el control del IoT. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, nosotros tenemos herramientas que permiten hacer un escáner completo de todos los dispositivos conectados al router, cuáles son suyos y cuáles son del vecino, para que desconecte los del vecino. Y finalmente, los usuarios tienen que estar comprometidos, informados, supervisados y asistidos, para que así finalmente este ecosistema esté asegurado. Y para terminar, resumiendo los 7 grandes mandamientos para asegurar todo. Gestión de roles, como les he dicho, quién accesa a qué, control de dispositivos, qué dispositivos van a tener acceso, sistemas de protección contra código malicioso, monitoreo del tráfico red, algo de ingeniería, pero es importante, conexiones seguras, también lo mencioné. Esto es algo que no mencioné, que sí tiene que hacer. Como les dije antes, no somos buenos planificadores, pero tenemos que acostumbrarnos a tener políticas, protocolos, ahora que está de moda, en términos de seguridad. Y tener un plan también de concientización para los empleados. Y así, con esto resumo y termino mi charla por hoy día con esta frase del Dalai Lama, que es muy interesante: prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. Frase adecuada para los tiempos. Así que manténganse seguros, manténganse saludables, a su servicio siempre. Mi nombre es Jorge Ceballos, gerente general de SET Perú. Están todos mis datos por si tuvieran alguna consulta en términos de tecnología, ya que nuestra compañía es una de las 5 más grandes del negocio de la industria de ciberseguridad en el mundo. Y así que será un placer poderlos ayudar en este tema que, como les dije, para mí es muy importante sentirme útil a la comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Jorge. Bueno, damos inicio entonces a las preguntas. Bueno, nos consulta el señor David Mogollón. Si el candado que está en la barra de direcciones de la página web señala que la conexión es segura, ¿es suficiente para saber que no van a robar los datos? Y también, ¿cómo puede saber si una página no es segura? Esta pregunta me la han hecho muchas veces y la respuesta es la misma. El candado lo único que le dice es que la comunicación entre su computadora y el servidor que tiene alojada esa página web está de modo cifrado. O sea, esa comunicación es segura. Lo que no le asegura es que esa página sea legítima, porque ahora los cibercriminales también se consiguen, porque los certificados de seguridad se emiten de manera gratuita. Así que un candado solamente asegura que la data que usted ingresa en un formulario llega de manera cifrada hasta el servidor. Pero lo que no le garantiza, y que probablemente en ese orden va la pregunta, es que esa página sea auténtica, que esa página sea realmente del banco, realmente del comercio. Así que hay que tener mucho cuidado. Los cibercriminales son muy graciosos. Incorporan símbolos como puntitos, rayitas, en el nombre para cambiar la naturaleza del nombre, pero que se parezca al nombre original de la página. Por eso esos enlaces son peligrosos. Cuando le mandan un enlace por mensajería instantánea, por un WhatsApp,
Ahí usted de repente no se da cuenta. Por eso yo siempre les pido, escriban el nombre de su banco. Por eso los bancos ahora, como se han podido dar cuenta, han reducido el número de letras en el nombre de sus páginas web para que le sea fácil al usuario ingresar con sus propios dedos en su propia ventana de navegación el nombre de su banco, el nombre del retailer, si es que no tienen instalado el aplicativo correcto. Entonces, sean muy cuidadosos. El candado solamente indica que está cifrada la información, pero no representa que es la página auténtica. Perfecto, muchísimas gracias. Nos consulta también, ¿la firma digital y firmas electrónicas son totalmente seguras? ¿En dónde han quedado los códigos QR? Ya, el código QR, que no es otra cosa, una abreviación nada más para llegar directamente a algún sitio, pero la firma digital es otra cosa. En el Perú se hizo un avance, o sea, la RENIEC ya había implementado todo un conjunto de infraestructura para habilitar la firma digital, pero solamente son muy pocos servicios en los cuales uno puede todavía usar esto, porque además requiere que tenga usted un lector para poder usar la información cifrada contenida dentro de su DNI electrónico y que éste pueda servir como elemento de firma y autenticación irrefutable que ese documento ha sido firmado por la persona titular del DNI electrónica. Pero esto todavía no está, digamos, en ejercicio legalmente en el Perú. O sea, mejor dicho, hay la legislación, hay una implementación parcial, pero aún no está de uso difundido. Así que no hay, digamos, hay formas de asegurar los datos, pero legalmente no tenemos forma de autenticar documentos, si ahí va la pregunta, en este momento de manera práctica. Todavía, o sea, se ha dado el inicio, pero no tenemos todavía un uso práctico de la firma digital para lo que es autenticar legalmente documentos. Perfecto, muchísimas gracias. Nos consulta también, ¿en el Perú hay proveedores confiables de sistemas de seguridad de la información para organizaciones? ¿Puede tal vez mencionar algunos ejemplos? Claro que sí, en el Perú somos varias organizaciones que estamos involucrados en esto, o sea, tanto representantes de los fabricantes globales, en este caso a mí me toca representar a una de las 3 primeras compañías a nivel mundial de ciberseguridad, que es ESET, una empresa eslovaca que tiene sus oficinas principales en la ciudad de Bratislava, en Eslovaquia, y así como hay otras, ¿no? De origen americano, de origen inglés, que son también reputadas y muy conocidas, ¿no? O sea, cada quien, digamos, en función de, digamos, del prestigio, porque hoy en día las compañías, fácilmente uno entra a la red, entra y comienza a escudriñar y ahí puede darse cuenta la reputación de una empresa. Si esa empresa está comprometida, porque inclusive ha habido casos de empresas grandes mundialmente comprometidas en casos de espionaje, y otras que se han ido desmembrando, pero ahí fácilmente es fácil de verificar a través de terceros la reputación, la calidad de las empresas. En la que yo represento ya tiene más de 30 años en la industria, somos uno de los líderes, y es una empresa bastante fuerte, grande y de raíces, digamos, ya ahora globales, ¿no? No solamente trabajamos y somos el número 1 en Europa, sino que a nivel global somos una de las más grandes empresas. Aquí en el Perú, sin duda, todos casi no conocen, particularmente somos muy conocidos por nuestro popular antivirus para computadoras que se llama No32, el ESET No32, pero hacemos más que antivirus, hacemos productos mucho más sofisticados relacionados a la seguridad, tanto, digamos, tecnológica, como también en términos de asesoría y de capacitación. Nos preocupamos muchísimo, por ejemplo, el tema de la suplantación de certificados de páginas, el certificado de seguridad de una página digital. Tenemos un servicio a nivel global, con millones de sensores a nivel global, que pueden detectar si alguien está suplantando su certificado con intención de elaborar una página falsa. Entonces, damos servicios de inteligencia, de seguridad para las empresas. Somos una empresa que cubre de extremo a extremo todos los aspectos de ciberseguridad para las compañías y personas, lo cual a mí me gratifica. Yo estoy muy contento del trabajo que tengo porque me siento útil a la comunidad, porque sé que mi trabajo puede salvar patrimonios, salvar vidas, y eso para mí es lo más importante que el dinero. Perfecto. El señor Efraín nos consulta, ¿cómo se encripta la información? ¿Es bueno hacer respaldos en la nube?
son dos cosas distintas. El respaldo en la nube sí, sin duda hoy en día eso nos da, en términos, digamos, de prevención de desastres, el no tener, por ejemplo, en Lima, que podríamos sufrir un terremoto, que podría hacer colapsar infraestructura física y perder de repente nuestros datos. La nube significa que muchas veces esta nube es una grilla donde tienen servidores en diferentes lugares físicos, de tal manera que puede caerse un edificio, pero el otro sigue funcionando. Entonces, finalmente, el proveedor que le garantiza perfecta continuidad, usted tiene esos datos disponibles cuando lo requiera, ¿no? Entonces, ya. Ahora, la encriptación es otra cosa. La encriptación es cambiar la naturaleza del dato. En vez de que el dato sea un texto abierto, que si cualquier persona agarra ese documento de su popular herramienta ofimática, por ejemplo Word, y lo lee, el encriptador lo que hace, está el documento de Word, pero en vez de decir árbol, va a haber un código cualquiera que no va a ser inteligible. Eso se llama encriptar. Hay diferentes maneras de encriptar. Puede encriptar todo el disco duro de manera masiva o encriptar carpetas, archivos, encriptar correos. Por ejemplo, enviar de manera cifrada un correo con una llave que va por el costado. Es decir, yo le mando el correo y por un costado, a través de otro elemento, por ejemplo, puede ser una mensajería instantánea, le mando la llave a quien le he mandado el correo de tal manera que cuando llegue esa llave recién puede abrir el correo y ver esa información, digamos, confidencial, con lo cual me garantiza que nadie más que él pueda tener acceso a ese correo. Es importante notar que muchas veces, y por eso también hay que poner los controles de seguridad, cuando tenemos personas que manejan información sensible, no solamente debo encriptar la data, sino también descubrir las rutas que está siguiendo mis datos sensibles, mis datos confidenciales, mis datos privilegiados. Si me doy cuenta que un empleado ha cambiado el nombre de la base de datos de mis clientes con tal de enviarla a través de un correo a un tercero, yo debería saber que eso ha ocurrido. Para eso justamente hay sistemas que son hechos para prevención de fuga de la información que me permiten controlar. A eso, cuando yo hablo de asegurar, establecer controles de la información, inclusive podemos llegar a ese nivel de saber que quien manipula los datos, ¿qué está haciendo? ¿A dónde lo envía? ¿Qué hizo? ¿Qué intentó? Si lo copió, y uno tener la capacidad de cortar. Cuando alguien quiere sacar información sensible de compañía, impedir que esto ocurra y tomar las acciones legales que corresponden a un empleado que está haciendo mal uso del cargo para beneficio o en todo caso para un perjuicio, que en este caso podría representar hasta multas cuando se trata del maltratamiento de los datos personales, ¿no? Y ahora, si se cometen infidencias de otro nivel, bueno, hay otros ya niveles ya penales de acusación que podrían llevar esto a otro nivel de castigo a ese empleado, ¿no? Perfecto. Bueno, el señor David nos comenta que en una ocasión se generaron varias compras por internet que él no había realizado. De hecho, al comunicarse con el banco, investigaron y le devolvieron el dinero, pero no pudieron explicarle quién estaba realizando estos actos, ¿no? ¿Considera tal vez que sea algún error del banco o alguien tal vez pudo haber robado los datos de su tarjeta? Claro que teniendo en cuenta que estos datos nunca los comparten. Bueno, por la experiencia práctica, ¿no? Hace 2 años hubo una fuga de información en un banco importante en este país, la cual no fue advertida y recién se supo por una casualidad hace unos meses atrás. Los bancos son víctimas a veces de robo de información. Si bien es cierto, son los que más invierten en controles para la información, pero obviamente son el blanco preferido de los cibercriminales para robar esta información. Entonces, puede ser que haya sido víctima de una filtración, el banco lo reconoce como parte de sus riesgos y por eso le cubre al cliente. Pero además hay otro tipo de riesgo. También uno puede eventualmente sufrir de alguna filtración personal. Por eso yo siempre sugiero tomar los seguros para sus tarjetas de tal manera que cualquier actividad dolosa con ella pueda ser cubierta por este seguro. O sea, valen tan poco y aseguran tanto que en verdad es una tranquilidad para uno. No está de más siempre recomendarles que guarden sus tarjetas cuidadosamente, ahora más que nunca, ya que tienen el sistema de contactless, para evitar que usando un circuito de proximidad puedan copiarle los datos de la tarjeta, ¿no? Entonces, también igual, las recomendaciones de siempre, ¿no? Nunca perder de vista la tarjeta, porque alguien puede tener simplemente un pequeño dispositivo
para leerle la banda magnética, ¿no? Si antes era fácil de detectar, ahora imagínense con el contactless. Hay que estar muy cuidadoso, ¿no? Nada más, bastante cuidado, y yo siempre recomiendo contrate un seguro para sus tarjetas por si acaso. Perfecto. Bueno, consultarle también si basta con analizar el USB insertado antes de usarlo y que este arroje como el resultado de que no hay archivo infectado para poder estar seguros. Sí, o sea, si tenemos un buen sistema de detección, lo más probable es que tengamos una probabilidad de éxito del 99,9%, ¿no? O sea, siempre hay una mínima, pero de preferencia, digamos, no use USBs que usted no tenga bajo control. Y es peligroso, por ejemplo, usar USB de terceros. Y yo siempre recomiendo, o sea, el USB siempre limitarlo. Es más, yo, por ejemplo, implementamos una solución con el cifrado de USB, o sea, en el sentido de leer solamente USBs de ciertas series para identificar que solamente son de los que están circulando en la compañía, porque puede un cibercriminal manipular la electrónica del USB y irse a niveles que de repente un antivirus básico no pueda detectar. Por eso, si uno va a circular información a través de USB, que sea el USB seriado, que sea solamente ese USB reconocible por sus sistemas y que a través del transporte de la información, obviamente sin dejar de pasar el control de hacer el escaneo si no hay algún tipo de software malicioso. Pero quiero ser siempre mal pensado y adelantarme eventualmente, así como las computadoras tenían este nivel alto de la memoria, el UEFI, que se estaba usando para alojar software malicioso y que no lo habían detectado, la única compañía que lo detectó fue la nuestra, y detectamos que así se había producido una cantidad de robos enorme y que ninguno de los productos de seguridad escaneaba esa parte alta de la memoria. El único que lo hace, ese set, es el que lo descubrió esa vulnerabilidad de los sistemas. Del mismo modo, los USB también pueden ser modificados ya cuando hay una mala intención. Piensen de que dependiendo qué es lo que quieren robar, el ingenio puede ser fabuloso de los cibercriminales. Un caso muy sonado de cómo uno de los gigantes de la industria, como es el señor Jeff Bezos, el dueño de Amazon, uno de los millonarios más grandes del mundo, cayó en una trampa con un video que bajó a través de WhatsApp, y ahí penetraron toda su seguridad. O sea, cuando el intento o el botín es grande, el esfuerzo va a ser poco. O sea, los cibercriminales siempre van a usar, imagínense, los cibercriminales son empresas delictivas bien organizadas. Así que poseen recursos, poseen talento y no tienen escrúpulos, con lo cual lo hacen sumamente efectivos. Es contra lo que nosotros luchamos. O sea, nosotros tenemos que estar siempre tratando de ganarles el paso a estas compañías. Así que en nuestro campo, que es el ámbito de la prevención, la detección, es lo que hacemos. Y de ahí viene la parte ya de la intervención, que es la policía. Para eso en el Perú existe la división de delitos de alta tecnología, a quienes tenemos que reportar. Lamentablemente, no reportamos los delitos tecnológicos. Si ustedes vieran la estadística, es risible, ¿no? No superan los 2.000 y pico casos reportados el año pasado. Es como si nadie hubiera sido atacado digitalmente, y sabemos que son muchísimos más. Entonces, para que nuestro cuerpo policial tenga mejor infraestructura, mejores recursos, hay que reportar los casos. De repente no le van a encontrar una solución, pero lo que usted va a lograr es que a través de la estadística finalmente el erario nacional destine más recursos y tenga mejor infraestructura para que cada vez hagan mejor su trabajo. Perfecto. Consultarle también, bueno, la información en USB se puede encriptar. Correcto, la información en USB se puede encriptar. Nuestros sistemas lo hacen, por si acaso, lo hacen, de tal manera que usted, cuando pierde el USB, lo único que pierde es el USB. La data, si no tiene la llave, no lo va a perder. Correcto. ¿Es más seguro descargar archivos desde un correo que desde un USB? En ambos casos, si es que no tengo un filtro, si es que no tengo una herramienta de control, hay riesgo. Tengo que tener una buena herramienta de control. Si no tengo algo que me pueda detectar cualquier tipo de amenaza, voy a estar perdido, porque sea por correo o sea por USB, el archivo puede tener, digamos, contener un software malicioso, el cual puede comprometer mi seguridad. Me pueden espiar, me pueden copiar lo que escribo por el teclado, pueden tomar control de mi computadora.
se puedan imaginar, se puede hacer mucho más todavía. O sea, si usted le da acceso a un cibercriminal a su computadora, puede hacer muchas cosas. O sea, los cibercriminales, piensen, no son tontos, son muy listos. El cibercriminal puede estar viviendo por meses en su computadora para ver cómo le saco mayor provecho a esa intervención. Así que hay que tener bastante cuidado. Por eso no escatimen en invertir adecuadamente en software legítimo. El gran problema que vienen, por ejemplo, gente que le ofrece, digamos, software de seguridad, un antivirus baratísimo, ¿no? Pero usted está comprometiendo su seguridad. Como yo siempre digo, va usted a la calle y busca al primer tipo que le dice yo le cuido el carro para que se lo cuide, probablemente lo que va a pasar es que se lo robe, ¿no? Entonces usted tiene que saber dónde va, a quién va a confiar su seguridad. Entonces, lo barato sale caro en términos de seguridad. Recuerde que para desarrollar esta tecnología hay inversión, hay una serie de recursos que se tienen que poner para que esto sea posible, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado en términos de qué tipo de controles, cómo compro mi control, cómo compro este software de seguridad. A veces el instalador, el técnico de confianza, entre comillas, nos ofrece, yo tengo unas claves, se las instalo, miren, le voy a cobrar tanto por ellas. Y lo que está poniendo en riesgo es muchísimo más que simplemente ahorrarse, digamos, 50 soles por un antivirus, ¿no? Correcto. Consultarle también si existe alguna pena para estos ciberdelincuentes. Sí, existe las leyes. Que yo sepa, todavía ningún cibercriminal ha sido metido preso por actos delictivos, pero esto está comprendido. En el Código Penal está bien tipificado los delitos de estafa, de robo, simplemente usando medios digitales. O sea, que son... Un delincuente digital no es otra cosa que eso, un delincuente. Y muchas veces se mal usa la palabra hacker, cuando los hackers, hay hackers que es más, hasta hay hackatones. El hacker es el muchacho disruptivo, el que encuentra un camino diferente para lograr algo, ¿no? Pero ya cuando ese hacker utiliza su conocimiento, o ese creativo, ese disruptivo, usa su conocimiento, su talento para hacer cosas maliciosas, se convierte en un criminal, es un delincuente, y hay que llamarlo con su nombre correcto. Es un criminal, y en este caso, porque se trata del ambiente cibernético, le decimos cibercriminal. Perfecto. La señorita Ana Aguilar consulta qué recomienda a una empresa que quiere pasar su servidor físico a la nube por primera vez. Que contrate una empresa que conozca muy bien su oficio, de tal manera que en el proceso de migración no vaya a perder datos o vaya a tener interferencias o filtraciones. Eso es lo único que yo agregaría. Elija bien y sea muy cuidadoso en el proceso de migración de sus datos a la nube, porque de la cantidad de incidentes que conozco, la mayor parte se ha producido en el proceso de migración, no cuando han estado en la nube, sino cuando han estado trasladando la información a la nube. Perfecto. Y para finalizar, la señorita Pamela García consulta cómo se puede proteger uno para realizar pagos al exterior por importaciones. ¿Qué medidas de seguridad electrónicas podemos emplear para evitar estafas? Bueno, si estoy comprando con tarjeta de crédito, sin duda, para empezar, con todo lo que le mencioné, tener una conexión segura, es decir, use sus datos de su celular, esté en un entorno eventualmente protegido, o sea, si tiene un producto de seguridad, un antivirus, que normalmente los antivirus hoy día traen una opción para pago seguro, es decir, que además de todos los seguros hechos, hay extras, modos de encriptación especiales para usar ambientes particulares para pagar con tarjeta de crédito al exterior. Básicamente eso. Y luego siempre estar monitoreando el tema de su banco, ¿no? Para que no le van a hacer cargos distintos, ¿no? Siempre hay que estar mirando su app del banco para que no hayan cargos distintos. Ahora, normalmente yo, por ejemplo, si es un pago grande al exterior, lo hago vía transferencia mediante el uso del banco, para lo cual el contacto con mi proveedor me debe dar su ruta electrónica y yo instruyo a mi banco para que haga la transferencia mediante un modo electrónico seguro que usan los bancos. Ya en este caso, la responsabilidad ya no es mía, es la del banco. Si el banco tiene una penetración de seguridad, el banco es el que pierde, pero yo, digamos, no. Entonces, si es un pago grande, preferible a través de transferencia. Si son pagos pequeños, tarjeta de crédito, usando las seguridades en su computadora y en sus comunicaciones, tal como lo he mencionado antes.
Perfecto, señor Jorge. Muchísimas gracias por la información que nos ha brindado, bueno, en el evento que hemos realizado, ¿no? También agradecer a los participantes y, bueno, también recordarles que por favor puedan llenar los datos en el formulario, el cual se está compartiendo por el chat, para poder enviarles el certificado de participación y también las diapositivas. Muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes, ahí están mis datos. Cualquier consulta adicional, prometo responder en la mayor brevedad posible, lo cual es ahora factible, ya que vivimos confinados en las casas. Y yo ya no trabajo 8 horas, probablemente trabaje 16 horas, y me da gusto, no hay problema. Así que prometo contestar todos sus correos. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por utilizar esta tarde y espero haber servido.